Que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué alegría, qué gustazo saludarlos. Hoy martes 12 de agosto. Estamos en la serie Renuévame. Hoy es el día 16 y este devocional se titula Devuélveme la alegría. Devuélveme la alegría. Hemos visto la angustia, la confesión, el arrepentimiento, el quebrantamiento del rey David después del gravísimo pecado que cometió. Pero a partir de ahora quiero que veamos también la alegría del perdón de Dios. Porque el perdón de Dios es maravilloso, mis amados hermanos. Nosotros, los seres humanos, somos rencorosos. Alguien nos falla, alguien nos lastima y no perdonamos, no olvidamos fácilmente. La Biblia dice que Dios perdona, que Dios agarra nuestro pecado y lo avienta al fondo del mar, y ahí en el fondo del mar lo entierra en el fondo del mar. No se acuerda de nuestro pecado. Dios borra nuestro pecado. Dios le da la vuelta a la página. Dios limpia nuestras culpas. Dios limpia nuestro corazón y nos da nuevas oportunidades. Tenemos un Dios tan maravilloso que nos da nuevas oportunidades. Cada día es una nueva oportunidad de Dios. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es que cada mañana hay nuevas misericordias de parte de nuestro Señor. Y somos nuevos, somos hechos nuevos, somos limpiados. Y eso es maravilloso, mi amado hermano, porque no hay nada más hermoso que saberse limpio, que saberse perdonado, purificado, lavado por la maravillosa sangre de Cristo. Y eso es lo que nos da alegría de vivir. Cuando hemos pecado, si no fuera por el perdón de Dios, estaríamos en la angustia total, estaríamos en la desesperación total. Pero gracias al maravilloso perdón purificador de nuestro Dios, somos hechos nuevos y recuperamos la alegría. Vamos a hablar de eso porque el rey David también recuperó su alegría. Vamos a estudiar la palabra de Dios, seguir leyendo el Salmo 51, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque eres un Dios de gracia, de misericordia, de perdón, y hoy nos lo vas a recordar, Dios mío. Permítenos estudiarlo, aprenderlo y valorarlo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, mis queridos. Vamos al Salmo 51, 8. Lo leímos ayer en varias versiones. Lo repito hoy en la Reina Valera, que dice así: Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Eso que has quebrantado, Señor, se va a recrear. Vas a dar nuevas oportunidades, nuevo nacimiento, nuevos tiempos de paz, de tranquilidad, de felicidad nos da el Señor. Después de quebrantarnos, sí, porque las consecuencias del pecado también son reales, pero después de el perdón de Dios viene la paz, la alegría. Y me encanta, mi amado hermano, porque otra vez, lo he dicho ya un par de ocasiones, pero déjenme recordarlo. David no va a ser recordado toda su vida como el adúltero asesino que encubrió su pecado. David va a ser recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. De sus descendientes, los reyes, descendientes de David, se les va a juzgar por una cosa, no por si levantaron la economía, por si acabaron con la inseguridad, por si abordaron problemas sociales de inmigración. No, se les va a recordar por una cosa: hicieron lo recto delante de los ojos de Dios, hicieron lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y a los que hicieron lo recto, a los que fueron buenos reyes delante de Dios, se va a decir que hicieron lo recto delante de Dios, como David, su padre. Y de hecho hay un texto hermoso en Primera de Reyes, lo voy a leer mucho tiempo después, en otra historia, pero se va a recordar la vida del rey David en Hechos 15:5. No, perdón, en Reyes 15:5. Mira cómo dice Primero de Reyes 15:5. Pues David había hecho lo que agrada al Señor, y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías. ¿Cómo lo ven, mis amados hermanos? Y voy a leerlo de un poco antes para que entendamos el contexto. Está hablando de otro rey, de un rey que había sido muy malo. Versículo 3. Habías cometido todos los pecados que había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su antepasado David. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén, dándole un hijo que le sucediera para fortalecer hacia Jerusalén. Pues David había hecho lo que agrada al Señor, y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías el hitita. Dios va a recordar a David no por su pecado,
sino por su fidelidad. David cometió pecados, sí, muchos, no fue el único. Aquí nos dice que David no se apartó de los mandamientos de Dios, con excepción del caso de Urías, el hitita. ¿Significa que fue la única vez que David pecó? No, por supuesto que no. David pecó muchas veces, igual que cualquier ser humano, pero se mantuvo fiel a Dios, se mantuvo en una posición de cercanía con Dios, queriendo glorificar a Dios. Perfecto no era y se equivocó seguramente todos los días, pero mantuvo una actitud de sometimiento a Dios, con excepción de esa temporada en la que cometió un gravísimo pecado, pero después regresó. Y tan es así que Dios dice: voy a mantener la dinastía de David. O sea, los reyes descendientes de David continuaron todo el tiempo hasta la deportación a Babilonia. En el otro reino no fue así. En el reino del norte venían dinastías y dinastías y dinastías y se peleaban y se mataban. Y en el caso del reino del sur, una sola dinastía, la de David. Derechito desde David hasta la deportación a Babilonia en tiempos de Joacim y otros reyes. E incluso se pudo seguir continuando la genealogía del rey David hasta tiempos de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Zorobabel es un descendiente de David. E incluso más allá, hasta Jesús. Se podía seguir la genealogía de David porque se mantuvo esa familia, digamos, con vida. Y la Biblia dice que porque Dios amó a David, porque había sido un hombre fiel. Dios no recordó a David por su pecado, lo recordó por su fidelidad. No perfecto, porque sí tuvo su gran pecado, pero regresó. David se reivindicó, regresó a la casa de Dios, fue perdonado, fue lavado. También fue disciplinado, castigado y sufrió las consecuencias, pero regresó a casa. Dios lo perdonó, lo lavó, lo reivindicó. Y si me permiten continuar leyendo la historia de David en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 20 al 31, no lo voy a leer, pero después de que muere el hijo de David, que fue parte de la disciplina de Dios, dice la Biblia que David se lavó. Me parece interesante hacer eso. Se lavó porque, había estado en luto, había estado en duelo por su hijo enfermo, no se lavaba, no se bañaba, no comía, estaba en agonía por su hijo. Cuando finalmente muere, David se baña, se lava. Pero me parece también metafórico del perdón de Dios. Dios lo está lavando también. Y es interesante lo que hace David en esa última sección del capítulo 12, porque hace muchas cosas que nos hablan de su reivindicación. Va a consolar a su esposa y se une a ella. Y Betsabé se va a convertir en una mujer muy importante. De hecho, lo vamos a ver también después, pero Dios les da otro hijo a ellos dos. Dios los bendice. Entonces, esto a algunos les vuela la cabeza y no voy a hablar de eso el día de hoy porque hace falta más explicación, pero Dios bendice esta unión que no comenzó nada bien. De hecho, comenzó de un pecado. Y una vez arrepentidos, una vez restaurados, Dios los bendijo. No solo los bendijo, sino que les dio un hijo que va a ser el próximo rey. Porque esta mujer, Betsabé, la viuda de Urías, ahora esposa de David, va a ser la mamá del rey Salomón, quien le enseñó, por cierto, muchas cosas al rey Salomón, muchas de las cuales muy seguramente están en el libro de Proverbios. No nos vamos a meter en esos embrollos todavía. Lo que estoy queriendo ver es que Dios está restaurando a David. Le pusieron Salomón y luego se nos dice que David finalmente va al campo de batalla. David hizo lo que tenía que haber estado haciendo desde un principio. ¿Se acuerdan que todo empezó cuando David no estaba en el campo de batalla? David estaba en su palacio descansando, ocioso, y cometió un gravísimo pecado. Bueno, ahora arrepentido, perdonado, lavado, restaurado por Dios, ahora sí va a hacer lo que le toca. Y se termina el círculo de esta historia. Todo comenzó cuando David estaba evadiendo su responsabilidad, cayó en un pecado gravísimo, encubrió su pecado, fue confrontado, se arrepintió, fue perdonado, pero sufrió las consecuencias de su pecado y regresa al mismo lugar donde había estado antes. Posibilidad de ir a la guerra, quedarme en casa o cumplir con mi responsabilidad.
y ahora sí cumple su responsabilidad. Lo cual nos habla de un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. No volvió a caer el rey David en el mismo agujero que había caído. Había experimentado el perdón de Dios, también había experimentado la disciplina de Dios. Y seguiremos hablando de la restauración y el perdón de David, que es el mismo perdón que puede venir a nuestra vida, porque tú y yo también hemos caído y también necesitamos ser perdonados, queridos hermanos. No podemos alcanzar esa alegría si no pasamos por ese proceso primero, de confrontación con el pecado, de arrepentimiento genuino, de confesión, de experimentar la consecuencia de nuestro pecado y finalmente de ser restaurados por el maravilloso perdón y la gracia de Dios. 3 cosas, quiero decir 3 con la letra R. Reivindica los errores cometidos. Amado hermano, el verdadero arrepentimiento reivindica. El verdadero arrepentimiento dice, no voy a volver a cometer lo mismo. Si mi problema era con una sustancia, no me acerco a los lugares donde venden esa sustancia. Si mi problema era con una persona, elimino, corto todo canal de comunicación con esa persona. Si era una cuestión de adicción, de computadora, borro, pongo cosas, claves, límites y no vuelvo a caer en lo mismo. El arrepentimiento no es llorar, el arrepentimiento es dar la vuelta y mirar hacia otro lado. David reivindicó los errores cometidos, estaba en el mismo lugar y tomó una decisión diferente, ahora en obediencia a Dios, en obediencia a su responsabilidad. Número 2, recupera la alegría, mi amado hermano. Dios te ha perdonado. Dios te ha perdonado. Sábete limpio, perdonado. Tu corazón negro ha sido más blanco que la nieve. Tu corazón, dice la Biblia, que si estaba rojo como el carmesí, ha sido como blanca lana por la sangre de Cristo. Recupera la alegría. Recupera las ganas de vivir. Recupera el gozo que solamente Dios da. David volvió a ser un hombre de Dios. Tomó a esta mujer como su esposa y vivieron en una relación matrimonial que les dio hijos. Y hablaremos de eso más adelante. Número 3, regresa a una relación con Dios. Este es el más importante porque no hay gozo, no hay alegría, mi amado hermano. Es lo que pide David. Señor, devuélveme la alegría. Lo que David quiere es volver a tener esa comunión con Dios que el pecado rompió. El pecado, lo más grave que nos hace es que nos separa de Dios. Y lo más hermoso de su perdón es que nos regresa a una relación con Él, nos reconecta. No hay alegría sin Dios, no hay alegría sin una relación con Dios, no hay gozo sin la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, dice su palabra, hay plenitud de gozo, o sea, gozo completo. Reivindica los errores cometidos, recupera la alegría de vivir y regresa a una relación con Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este hermoso devocional que nos recuerda tu perdón, tu restauración, tu reivindicación, Señor. Nuestro pasado, nuestro pecado no nos define tu perdón. Tú no te acuerdas de nosotros por nuestros errores, sino por nuestra fidelidad a ti, nuestra relación contigo. Que así sea, Señor, lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos, espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones y hasta pronto.